Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra serie Memoria del Congreso. Nos encontramos en la ex hacienda del Lencero, donde vivió Antonio López de Santana. Hoy revisaremos las páginas de la historia sobre el centralismo en México. Todo indica que aquí durmió Antonio López de Santana, una figura central en esta etapa de la vida de México. Permítame explicarme. Pese a que México fue constituido por la Carta Magna de 1824 como una república federal y representativa, la vigencia de ese documento se enfrentará a la confrontación de dos grupos. Uno, realista, monárquico, que está luchando por el establecimiento de una república de tipo centralista. El otro, que se inspira en la Ilustración, en los movimientos sociales de los Estados Unidos, que lucha por el mantenimiento de una república federal. De esta manera, el carácter de la república se presentará así en el escenario central del debate nacional. (1830) Enero. El vicepresidente Bustamante asume el Ejecutivo con Alamán como secretario de Relaciones Exteriores. Guerrero se subleva, se refugia en las montañas, es capturado y fusilado. 1832. Nuevamente se levanta en armas Santana en Veracruz y vence a Bustamante. Los estados condicionan su apoyo al regreso de Gómez Pedraza, quien convoca elecciones. 1833. De los comicios resultan electos Santana y Valentín Gómez Farías. Santana sale en campaña militar contra los gobernadores de Michoacán y el Estado de México. El vicepresidente Gómez Farías, al mando del Ejecutivo, emprende reformas eclesiásticas, educativas y militares. En El Lencero, la hacienda donde Antonio López de Santa Anna vivió, donde se casó por segunda vez, asombra la belleza del mobiliario de la época. De todas las piezas que integran un viaje al México del siglo XIX, la más sugerente es la que pudo ser la cama de Santa Anna. Aquí la vemos, con el emblema del águila confiriéndole una nobleza sometida, lo mismo a los sueños y a los desvelos del general, que a los amores que pudieron florecer en ella. Amores de un viejo general con una bella mujer en la flor de la vida. En 1844 Antonio López de Santa Anna contrajo nupcias con Dolores Tosta. El general reconstruyó para la bella la capilla del lugar, dotándola de un nuevo frente y de impresionantes columnas. Un recuerdo de aquella lujosa boda queda edificado para la posteridad en El Lencero. Quien tiene la fortuna de caminar por los pasillos y las salas de la hacienda convertida en museo, realiza un viaje al pasado. Recrea a través de la mirada la vida de entonces. Por todas partes hay bellos tesoros.
sobrios muebles, las evocadoras pinturas, los objetos de uso en la vida diaria. Este lugar tiene su historia y se mira por todas partes. Reflexiones en nuestra mesa para entender qué le significó a México 10 años de centralismo. En los años del cambio hacia el centralismo en México se pueden encontrar por lo menos 5 fuerzas políticas significativas. Los ultrafederalistas, que representaban al sector más radical entre los liberales moderados, los moderados del Partido del Orden, los radicales centralistas y los seguidores de Santana. Si bien se trata de varios grupos, son 2 los básicos cuyas ideas se contraponen. Los del Partido del Progreso, liberales, federalistas y yorquinos, frente a los del Partido del Orden, centralistas, integrado por eclesiásticos, ex-iturbidistas, ex-borbonistas y escoceses. De acuerdo con distintos estudios, los federalistas estaban en contra de los privilegios de la Iglesia y el ejército. Luchaban por la defensa de la libertad de imprenta, el libre comercio, la supresión de las instituciones monásticas y por una educación sin el control de la Iglesia. La división entre moderados y radicales de este grupo radicaba fundamentalmente por cuestiones religiosas y por reformas rápidas y de fondo o en cambios de largo plazo. Tras la toma del poder de los centralistas, los liberales se ocuparon por reinstaurar el federalismo. El punto de discusión radicaba en la forma de tomar de nuevo el poder, por la fuerza o a través de un pacto con los centralistas. Por su lado, el Partido del Orden o centralistas defendían los fueros de la Iglesia y el ejército. Querían un gobierno fuerte, libertad de imprenta con restricciones, eliminación de las milicias cívicas, protección a la industria nacional y restricción en la participación política. La diferencia más profunda entre radicales y moderados de este grupo estaba entre quienes defendían a ultranza las 7 leyes y quienes pensaban en dar concesiones a los liberales moderados. Los del Partido de Santana eran la clientela política del caudillo. Defendían los fueros del ejército y los de su protector. Santana era para ellos el personaje providencial. Son estos los personajes que lucharon por el poder durante el centralismo y cuyas ideas debatieron a rabiar, en ocasiones con la razón, en los debates parlamentarios y en otras a través de las armas. Pero continuamos platicando con la historiadora Carmen Blázquez Domínguez y con el jurista, el doctor Emilio Giri Villarreal. Hablemos de Santana como figura. ¿En dónde estaba Santana, maestro? Pues Santana casi nunca está en la presidencia de la República. Hice una cuenta por cuestiones de curiosidad y entre el 33 y el 55 se dice con mucha frecuencia, se repite hasta el cansancio, ocupó 11 veces la presidencia de la República, gobernó 5 años. 5 años, aunque parezca mentira. Nada 11 más. Presidencias de la República, pero solo 5 años. Solo 5 años. Entonces yo coincido con el autor que me hizo el favor, Carmen, de facilitarme, de que Santana fundamentalmente no era un político. ¿Qué era? Era principalmente, sin duda, un militar. Sus padres lo quieren hacer comerciante y él a los 16 años se incorpora a las fuerzas españolas. Y a partir de entonces utiliza cualquier oportunidad para tomar las armas e ir a combatir lo mismo a insurrectos nacionales que a
combatir en Veracruz contra los franceses en la Guerra de los Pasteles que irse a invadir Texas o a defender Texas cuando había él declarado su estado, su independencia y su pretendida anexión a los Estados Unidos. Y por otro lado es una gente que le interesan sus haciendas, le interesa acumular la buena vida, atraía y reflejaba la capacidad de hacer triunfar a quien lograba su respaldo. Y a él a veces le importaba poco que el respaldo se lo pidieran para un régimen liberal o que se lo pidieran para un régimen central, no distinguía finalmente de esto. Se preocupaba mucho por su patrimonio, por sus conquistas, por su vida tranquila, porque él huía de la presidencia de la República al final de cuentas, ¿no? Escapaba de la presidencia de la República. Pues yo les agradezco mucho, doctora historiadora Carmen Blázquez Domínguez, investigadora de la Universidad Veracruzana, directora regional de CIESAS Golfo, y al jurista Emilio Giri Villarreal, defensor de los derechos universitarios de la Universidad Veracruzana. Ha sido un placer platicar con ustedes y les agradezco mucho sus esfuerzos por hacernos entender, a los que no somos especialistas en sus temas, este México, el México del centralismo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. A Santa Anna se le mira con desprecio, traidor a la patria. Un personaje que con su actuar político define lo ocurrido en México en la primera mitad del siglo XIX. Un país que no terminaba de fraguarse, marcado por la pobreza, lastimado por los intensos conflictos entre liberales y conservadores. Dos proyectos económicos y políticos irreconciliables, por donde nuestro personaje transita con oportunismo y sagacidad. Su Alteza Serenísima, el hombre que fue 11 veces presidente de México, representa a una época. Santa Anna se considera libertador de la provincia de Veracruz y espera la recompensa que no llega. Ni mariscal, ni general, ni brigadier. Santa Anna le escribe a Iturbide el emperador: pido a su notoria generosidad, en obvio de que continúe representando el papel desairado que en el día hago, se digne nombrarme segundo del señor Loaces. Usted daría a sí mismo otra prueba de su bondad en concederme el grado de brigadier para con esa investidura desempeñar el cargo. La ambición de poder será el combustible que anima la vida de Santa Anna. No pasará mucho tiempo antes de que se pronuncie en contra de Iturbide, cuando soplan vientos en favor de la República y Guadalupe Victoria. En la biografía novelada que en 1936 publicó Rafael F. Muñoz, Santa Anna, el que todo lo ganó y todo lo perdió, Muñoz describe el camino de Santa Anna para llegar por primera vez a la presidencia de México, a quien debería tratarse de excelencia. El general tiene 36 años de edad. Desde Manga de Clavo, su hacienda, el lugar donde trazó su propia historia y la del país, Santa Anna lanza un manifiesto. Si alguna mano volviera alguna vez a turbar la paz pública y el orden constitucional, la nación no debe olvidarse de quien está listo a derramar hasta la última gota de su sangre. La tentación del poder lleva a Santa Anna por los vericuetos de la indefinición política. Tan pronto se adhiere al federalismo como se convierte al centralismo. Liberal y conservador. Al final, un instrumento de las fuerzas más conservadoras de entonces. Rafael F. Muñoz y su crónica de la actuación política de Santa Anna. En 9 meses ha estado ejerciendo el poder y deshaciendo lo que Gómez Farías ha realizado. Se marcha para dar pábulo al descontento, para alentar las intrigas, para fomentar otros levantamientos. En 1836 Santa Anna toma el fuerte del Álamo en una histórica batalla.
La victoria simbra los intentos separatistas de Texas y a los intereses políticos de Estados Unidos. Se trata de una efímera victoria. Santa Anna será capturado y liberado por el presidente Andrew Jackson a cambio de su firma en los tratados que conceden la independencia de Texas. Pasarían los años y las guerras, contra Francia y contra Estados Unidos. El 1 de marzo de 1845, el Congreso americano declara la anexión de Texas. Santa Anna y sus aficiones, las peleas de gallos, el juego, las bellas mujeres, el lujo, el boato, los excesos que compran el poder y el dinero. Santa Anna, en un país de pobres, inauguró la práctica de los altos impuestos. En su tiempo se decía que en Veracruz, donde nació, su riqueza era inmensa. Tenía 483,000 acres de las mejores tierras. En agosto de 1848, bajo la sombría actuación de Santa Anna, quien alguna vez pidió se le llamara Redentor de la Patria, México reconoce la independencia de Nuevo México y California. Al dictador lo espera el destierro. Después de volver a México, el viejo caudillo murió en su cama a los 82 años de edad. Tras una década en el poder, el centralismo llega a su fin. Y como el encero, ocupa un lugar en nuestra historia. México regresará entonces al modelo de República Federal. Pero de ello hablaremos en nuestra próxima cita. Hasta entonces.